¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo segmento auspiciado por la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad Udabol. Estamos creando conciencia, estamos creando un análisis crítico y sobre todo estamos fortaleciendo nuestros fundamentos y nuestra fe a través del conocimiento bíblico y teológico. Entonces, sean bienvenidos a este nuevo espacio, Razón y Fe, a todos los que nos van a estar acompañando esta noche. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, pueden también hacernos algunas preguntas y vamos a estar encantados de poder compartir este tiempo con todos ustedes. Yo soy Jessie Prado, soy docente de la carrera de liderazgo pastoral y también voy a estar acompañándoles como conductora de este nuevo ciclo que tendremos gracias al auspicio de la carrera de liderazgo pastoral. Un saludo a todos los que nos están viendo y también gracias al decano de la carrera, el arquitecto Doc Weiler, y a todos los colegas docentes que van a estar con nosotros. Empezamos este ciclo y bueno, vamos a empezar haciéndonos preguntas sencillas. Este espacio está siendo creado para todos los que quieran aprender más y profundizar más acerca del conocimiento bíblico y teológico. Recordemos que esto también nos va a ayudar a poder fortalecer nuestros conocimientos dentro de la universidad. Así que bienvenidos sean a todos los estudiantes que nos van a estar acompañando y a todos aquellos también que van a estar acompañándonos en este ciclo de programas que no son nuestros estudiantes. Les animamos a que con estos videos cada vez ustedes tengan más interés por profundizar ciertos temas que son de mucha relevancia, no solamente para el estudiante, para el pastor o líder dentro de las iglesias, sino para todo cristiano que quiere ser responsable y consciente de llevar una fe genuina, sólida y sobre todo muy bien argumentada. Esta noche vamos a estar tocando un tema muy interesante. Vamos a empezar con un ciclo de las clases de teología que existen. Entre ellas vamos a estar tocando lo que es la teología bíblica y la teología sistemática. Para eso tenemos el grato honor de poder tener la compañía del maestro Juanji Hernández. Él es docente también en FDL, Instituto Teológico de Formadores de Líderes, y por cierto, él tiene una especialidad para poder enseñar la teología sistemática, que esta noche lo vamos a disfrutar bastante. Así que desde República Dominicana le damos la bienvenida a nuestro invitado. Para mí es un tierno honor y un grato placer estar en un espacio dedicado a la divulgación teológica. Jessie, me siento privilegiado y agradecido de ti por esta invitación y también a la universidad por tomarme en cuenta para esta charla y envío un saludo muy especial a cada estudiante que se conecta con nosotros. Muchas gracias, amado hermano. Vamos a empezar esta noche y quisiera que empecemos con algo muy importante. Quiero hacerte unas preguntas para poder hacer una introducción ya al tema en sí, pero ¿tú qué crees de la preparación teológica en el cristiano? Vital, necesaria y obligatoria. En ese orden. ¿Por qué? ¿Por qué En ese sería orden. tan Vital, importante? necesaria y obligatoria. Vital, Wow. porque la vida de la iglesia se nutre de la teología. El problema con las personas es que hacen una separación innecesaria entre lo espiritual y lo racional. Y Jesús, genialmente, dice que Dios demanda de nosotros que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y estudiar teología es amar a Dios con la mente. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo es que la vitalidad teológica o la vitalidad de la iglesia se nutre del estudio serio, sistemático y concienzudo de la teología. José Grob, en su libro Introducción a los Estudios Teológicos, dice que un cristiano sin devoción, sin religión, es un cuerpo sin vida. Pero ese mismo cristiano sin teología es un cuerpo sin huesos. La teología le da la estructura, le da el armazón desde donde tú puedes desarrollarte, desde donde tú puedes movilizarte y sostenerte. Por eso es vital. Necesaria, porque todo lo que hacemos, todo lo que nosotros nos movemos, necesitamos un discurso racional. Nosotros necesitamos movernos, necesitamos darnos a entender.
necesitamos dialogar con nuestras culturas y la teología nos posibilita eso. Y obligatoria porque todos hacemos teología. El punto será si haces buena o mala teología. Entonces, vuelvo a repetir, vital, necesaria y obligatoria. Ah, muchas gracias. Creo que es realmente necesario que podamos explicar esto porque hay que desmitificar algunas cosas. Hay Perdón, personas, adelante. logré decirte esto porque mi cerebro está sistematizado como una teología sistemática. Entonces, Ah, un plus adicional es que la teología te enseña a pensar. wow. Cuando doy mis clases, yo siempre les digo a los muchachos que para poder aprender teología tienes que aprender a pensar como teólogo. Entonces, y el teólogo piensa por categorías, por inferencia, por deducción, inducción y por aducción. Entonces, ahí está. La teología es maravillosa. La teología es una ciencia poderosa que te ayudará a desarrollarte de una manera que no, y te va a exigir bastante. Así que es una ciencia y una disciplina divina. Wow. Y hay algo que hay que desmitificar, querido hermano, porque hay muchos líderes, hay dos cosas que desmitificar, diría yo. Hay muchos líderes, pastores, incluso creyentes, que piensan que la teología es mala, que no se debe hacer teología, cuando tú mencionaste algo muy importante. Realmente todos hacemos teología, implícitamente lo hacemos, inconscientemente lo hacemos. Entonces, ¿qué les dirías a ellos, por ejemplo? Es que, a ver, no le tengas miedo a algo que pretende ayudarte en tu relación con Dios. Por mucho tiempo y con cierta razón, uh, se le dio ese mote de que el que estudia teología o el que se pone a buscar el porqué y la racionalidad de las cosas decrece en su devoción. ¿Y por qué digo con cierta razón? Bueno, porque cuando tú estás estudiando idiomas bíblicos, por ejemplo, que tú intentas memorizar la tercera declinación del verbo acuo y así por el estilo, o los diferentes casos del verbo eimi, así por el estilo. Eso te toma bastante tiempo y te hace, no digamos descuidar, sino decrecer un poco. Estás un tanto exhausto, pero eso no implica bajo ninguna circunstancia que eso deba de mermar tu devoción al Señor. Yo lo que creo Wow. es que por mucho tiempo los seminarios bíblicos no incluían en sus, en sus planes de clase la materia de espiritualidad cristiana, de discipulado, y mucho menos de manera transversal había ese espíritu orante. Y yo creo que en los últimos años, estoy hablando de los últimos 20 años, hay suficientes propuestas, hay suficientes seminarios que se han dado cuenta y han querido introducir ese elemento devocional, ese espíritu de comunidad entre todos los que entran al seminario. Y yo creo que ya eso es un elemento muy superado. Ya no debes de temer a que tu fe sea erosionada, al contrario, tu fe saldrá fortalecida. Como todo ejercicio, tendrás ciertas cosas que antes no veías, ciertos retos, eh, saldrán ciertas dudas, pero con una carrera bien trazada, con, con una disciplina, como se estudia cualquier otra carrera, te darás cuenta que muchas de tus preguntas serán contestadas y la manera en cómo predicas, la manera en cómo aconsejas, la manera en cómo oras, será impactada. Wow.
Muchas gracias, hermano Juanji. Entonces, creo que es el primer mito que rompemos esta noche. El No, segundo estudiar teología es un ejercicio espiritual. de hecho lo es. Y como te decía, hermano, yo estoy completamente segura que todo cristiano implícitamente lo hace y tiene una teología, Así es. ¿no? Desde el momento que hace sus devocionales, desde el momento que quiere compartir la palabra, desde el momento que quiere evangelizar y empieza y agarra la palabra, todos sistematizamos, todos analizamos, Todo el todos mundo hacemos un intenta, ejercicio. mira, incluso los que no son cristianos, intentan darle explicaciones trascendentales a sus vidas. Así Eh, es. ya sea a través del tarot, ya sea a través del destino, ya sea a través de una explicación de que sus ancestros tenían una luz y así por el estilo. Intentan darle una explicación trascendental. Entonces ellos están haciendo teología. Ellos están Wow. haciendo, ellos están tratando de dar un planteamiento. Entonces, vuelvo a repetir, el punto no es si haces o no, el punto es si vas a hacer una teología buena, estructurada, con metodología, o si vas a hacer una Exacto. teología mala, desorganizada, sin método, Exacto. válida o inválida. Ahí es que está el punto. Ahí es que está la cuestión. Muchas gracias. Así que ya sabemos lo primero. Lo segundo, ¿tú crees que la teología en sí solamente la deberían estudiar líderes y pastores o alguien que esté ejerciendo algún cargo o labor en la iglesia? Sí, precisamente porque muchas personas piensan así, es que el analfabetismo bíblico está haciendo estragos en nuestra vida, en nuestras iglesias. Ah, me llama poderosamente la atención que en la historia de la iglesia se desarrollaron los credos. Los credos están diseñados para que una persona que no sepa leer pueda memorizarlos. Ah, y lo que se intentaba con eso era que las personas, aunque no supiesen leer, tuviesen en su mente un resumen de los ítems básicos de su fe. Es decir, que desde siempre los teólogos han querido que la teología tenga patas y que camine. La teología no es a nosotros aquí en Dominicana le llamamos un bicuí, una estatuilla que utilizaban las doñas para decorar las repisas. No, la teología no es eso. La teología hay que sacarla a la calle, la teología quiere caminar, la teología es un estudio que intenta dialogar con cómo las personas piensan. La teología es una herramienta de uso diario, no es solamente un traje que tú te pones cuando vas a una reunión especial. Entonces, yo creo que todos, en todo tiempo, necesitamos que nuestra fe sea firme. Todo creyente, todo estudiante que va a entrar a la universidad necesita dialogar y expresar su fe. Jesús nos reclamó y dio el mandato a que debemos de ir por todo el mundo enseñando todas estas cosas, haciendo discípulos. En ese sentido, Jesús dio un seminario de 3 años a 12 personas y él llamó a que esas 12 personas continuaran con ese seminario intensivo y les dio la comisión de que todo cristiano siguiese con ese mismo seminario. Y desde el Antiguo Testamento teníamos la escuela de profetas. Josafat emprendió lo que fueron un grupo de sacerdotes y de profetas que iban pueblo en pueblo enseñando al pueblo. Durante la gran sinagoga de Esdras, vemos que el pueblo se reunió al día siguiente para comenzar a estudiar y que cada padre llevara la palabra de Dios a cada casa. Entonces, bíblicamente hablando, todo el mundo necesita estudiar teología. No hay espacio alguno en el que la teología no deba de ser establecida en la vida de la iglesia. Definitivamente de acuerdo con usted, hermano, de verdad, muchas gracias por estas aclaraciones. Y bueno, estamos viendo lo importante que es estudiar teología, pero ahora vamos a profundizar más. Vamos a entrar en este ciclo de estudiar
un panorama general de cada teología que se ha tocado. Y una pregunta más, ¿para qué nos ayuda el estudio de la teología? ¿Qué nos hace entender? ¿Qué podemos aprender del estudio de la teología y de las diferentes ramas, claro? La teología es una ciencia muy provechosa. Tú puedes tener un enfoque histórico y ver cómo los cristianos han pensado a lo largo de la historia, y eso va a enriquecer y podrás analizar de dónde surgen movimientos, cuáles son los planteamientos históricos, cuáles han sido las refutaciones históricas en torno a ese planteamiento. O puedes estudiar de manera directa el texto bíblico, y para eso vas a necesitar herramientas. El problema con las personas que desechan el estudio de la teología es que por lo general tienen un diccionario bíblico en su casa, y eso lo hizo un teólogo. Ah, Mejor aún, tienen una Biblia traducida en su casa, y eso lo hizo un exégeta. Y esa Biblia tiene una concordancia al final. Y adivina, eso también lo hizo un teólogo. Tiene una tabla de pesos y medidas al final. Entonces, todo eso lo hizo un teólogo. Entonces, yo creo que los beneficios que tiene la teología son sobrados. Definitivamente. Muchas gracias, hermano Juanchi. Ahora sí, vamos a empezar a entrar en la temática. Hoy, entrando a lo que es el estudio de la teología y habiendo visto la importancia, empezando a entender un poco más cuán necesaria es en la vida del cristiano responsable con su fe, yo así lo catalogaría. El que es Ajá. responsable con su fe va a indagar, va a estudiar, va a fortalecer y va a fundamentar su fe. Entonces, muchas gracias por todo el aporte hasta ahora. Y queremos entrar un poquito más en temática. Dentro de la teología vamos a encontrar varias ramas, pero hay dos que generalmente se oyen más o son más conocidas, como la Bien. teología sistemática y la teología bíblica. No sé si nos podría explicar primero la diferencia entre estas dos, porque muchas veces se han confundido como si fueran lo mismo, pero no, hay una diferencia y una razón de ser de cada una. Podemos empezar por marcar la diferencia y obviamente después vamos a conceptualizar ambas. A ver, la diferencia fundamental entre la teología sistemática y la bíblica, eh, podríamos esbozarlo de la siguiente manera. Una es temática y la otra es histórica o narrativa. En la teología sistemática se intenta dar razones y tiene un enfoque didáctico proposicional. Ah, es decir, que lo que intenta hacer es responder a las necesidades de explicación ante una determinada cultura. Intenta que la fe cristiana responda a los diferentes desafíos que le da la cultura en la cual se intenta explicar. Mientras que la teología bíblica, hay muchos enfoques desde donde podemos verlo, pero el modelo eh, histórico narrativo, es decir, lo que intenta es rastrear el desarrollo histórico de los datos bíblicos, de la historia de la redención. ¿Estás ahí? Así es, aquí estoy. Oh, Definitivamente hay una diferencia muy marcada, por ¿no? supuesto, por Entonces, supuesto, por supuesto. y Entonces, ahí es que está la cuestión. Podríamos esbozarlo así. La diferencia fundamental entre la teología sistemática y la teología bíblica es que la primera tiene un enfoque didáctico proposicional. Intenta crear cápsulas doctrinales tomando los datos bíblicos, intenta dar una enseñanza de lo que la Biblia refiere sobre un tema en específico, mientras que la teología bíblica hace un panorama, un recorrido por toda la narrativa de la Biblia e intenta rastrear el desarrollo histórico de sucesos
y cómo todo eso culmina en la persona de Cristo. Yo creo que esa sería la diferencia fundamental. Wow, muchas gracias, hermano Juanji. Y tal vez podríamos ir profundizando un poquito más. Primero explicando lo que es la teología sistemática, porque usted, como dice, nos enseña puntos fundamentales y también nos da un parámetro doctrinal, ¿no? Yo sé que en la teología sistemática, justamente es como su nombre lo dice, crea un sistema ordenado para poder entender muchas enseñanzas que tienen que ver acerca de la doctrina, ¿verdad? Entonces, no sé Así si es. podemos ir profundizando un poquito más. Primero, lo que es tal vez la teología bíblica, en primer Ok, lugar, vamos a ponerlo conceptualizando. así. Recordé ahora a Richard Pratt, un teólogo, eh, tiene una teología presbiteriana, pero lo que quiero rescatar de él es cuando él hace la diferencia, él dice que la teología sistemática es como un espejo donde el estudiante refleja lo que la luz de la Biblia le dice acerca de sí mismo. Y la teología bíblica es como una ventana donde el estudiante puede ver todo el panorama, todo el paisaje que la Biblia te presenta. Entonces, eso lo dejé ahí para que las personas puedan tener una ilustración que les ayude a ver la diferencia. Entonces, ya cuando comenzamos las conceptualizaciones, la teología sistemática es una disciplina que intenta oh, creo que me fui. ¿Estamos aquí? Hola, hola. Sí, sí. No, no sabía si era yo o era usted. Ok. Pero vamos adelante. Estábamos entrando en la explicación de lo que hace la teología sistemática, que es una disciplina, y vamos a continuar con la explicación, por favor. O sea, la idea que quería comunicar es que la teología sistemática lo que intenta es organizar, sistematizar, valga la redundancia, las creencias cristianas en diferentes ítems, como utilizando palabras específicas que tienen ya cierta carga doctrinal. Pongámoslo así. Tomemos el credo apostólico. Por ejemplo, el credo apostólico, si te das cuenta, tiene una estructura trinitaria. Creo en Dios Padre, creador de los cielos y de la tierra. Luego continúa y en Jesucristo, Señor nuestro, y en el Espíritu Santo, y así por el estilo. Si te das cuenta, la estructura es trinitaria, y en base a esa estructura, lo que se hizo fue en Calcedonia, entonces se tomó la misma estructura y se ampliaban los temas como respuesta a las diferentes herejías que se habían suscitado. En ese sentido, entonces, se comenzó con ese enfoque canónico dogmático, donde se utilizaban los diferentes eh, eh, cuestionamientos a la fe cristiana en un inicio, y con las respuestas entonces se le daba ese elemento de aceptación universal y se colocaba como un ítem más, una explicación más en el resumen de nuestra fe, en la síntesis de nuestra fe. Entonces, eso es lo que hace la teología sistemática. Coloca en un sistema explicativo lo que creemos y por qué lo creemos, en forma declarativa. Por eso, cada una de las propuestas de confesión o de confesiones de fe está estructurada en un sistema, ya sea didáctico en forma de catequesis, es decir, pregunta y respuesta, o ya sea en forma
de una organización temática estructurada como la clásica, que comienza con Dios, luego con las criaturas, perdón, comienza con el creador, luego con las criaturas, el mundo que Dios ha creado, luego las criaturas que Dios ha creado en un orden jerárquico. Otro enfoque sería los datos. Primero comienza con una bibliología. Entonces, dentro de la bibliología, el primer dato que nos muestra es a Dios y así por el estilo. En los últimos años se ha intentado hacer un enfoque histórico redentor, donde se comienza con escatología, es decir, con una propuesta narrativa. Witness Lee es uno de los proponentes, donde él intenta hacer como una especie de síntesis, de tomar una metodología de la teología bíblica para hacer una teología sistemática, que es un enfoque muy interesante. Pero creo que eso explica un panorama de lo que hace la teología sistemática. ¿Estás ahí, Jessie? Sí, estoy aquí. Oh, Creo que está perfecto. hablando un poco mi imagen, ¿verdad? Pero estoy Sí. atento y estoy escuchando todo. No sé cómo me ven ustedes por ahí. Pueden dejar en los Yo te veo comentarios. completamente oscura, negra. Wow, Sí. la pantalla se me... Ok. Bueno, pero vamos a continuar con el programa. Ya enseguida arreglamos los problemas técnicos que tenemos por acá. Así que también queremos profundizar un poquito más lo que sería la teología bíblica, ¿no? Ok, Estamos entendiendo el panorama que nos da una teología sistemática, ¿verdad? Y exacto. yo también por eso creo, haciendo un pequeño paréntesis, la importancia de la teología sistemática. ¿Por qué? Porque creo que toda iglesia tiene, como poníamos el ejemplo del primer credo apostólico, un orden de las doctrinas que ellos creían ya abrazaban. Entonces, toda iglesia, sin darse cuenta, tiene un orden como de teología sistemática, porque también tiene su propia declaración de fe. Si no sea una confesión de fe escrita, ya Ajá. estructurada, ¿cómo se puede decir? Implícitamente la tienen, ¿no? Entonces, de alguna Sí, manera, porque por ejemplo, cuando se hablan de distintivos doctrinales, ya se está hablando de qué distingue mi iglesia, qué distingue mi exacto, denominación, y en ese sentido se está dando una propuesta, se está dando una propuesta explicativa, y ya eso entra dentro del espectro de la teología sistemática. así es. Entonces, estamos entendiendo un poco más lo que es la teología sistemática, cómo nos ayuda, cómo es que también la estamos utilizando implícitamente, como le decía, en cualquier tipo de Sí, iglesia, y hasta nuestra propia creencia y nuestra propia fe. Nosotros tenemos claro lo que nosotros creemos, ¿no? es Entonces, así, en es ese así, sentido, es exacto, así. hacemos teología Y sistemática. se Entonces, la teología bíblica, por otra parte, el término teología bíblica como disciplina eh, se desarrolló por allá por el siglo XVII y se utilizaba en oposición a la teología escolástica. O sea, imagínate lo que acabo de describir sobre la teología sistemática. Los escolásticos llevaron eso hacia su última expresión. La teología escolástica es demasiado estructurada, tiene una base aristotélico-tomista fuerte, firme. Entonces, en oposición a ello, se trató de dar una propuesta y allí es donde se habla de teología bíblica. Y sus primeros abordajes fueron una teología dogmática, pero con más sustrato bíblico que filosófico. Entonces, la teología bíblica como tal se ha dado en el transcurso de la historia. Incluso nosotros pudiésemos desarrollar una especie de teología bíblica en los padres de la iglesia, sobre todo con el término economía de la salvación. Creo que Ignacio de Antioquía utiliza el término y otros padres más. Y es esa idea de cómo Dios, a través de la historia, ha tenido periodos de intervención
para salvar, para acercarse al ser humano, y ese desarrollo histórico orgánico es el que intenta ver la teología bíblica. Durante la Reforma Protestante, el gran aporte que se hizo fue el redescubrimiento del concepto de sola escritura. Eso hizo que hubiese un vuelco hacia los estudios bíblicos. Sorprendentemente, en el mundo académico estaba suscitando un renovado interés por la exégesis. Recordemos que el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam había sido recientemente compilado. Más atrás podíamos hablar de la Biblia Políglota Complutense, y así por el estilo. Había un interés por el mundo clásico. Eso hizo que se desarrollasen trabajos en torno a la exégesis, y ese renovado interés entonces fue aprovechado por la Reforma Protestante. Tenemos un Lutero traduciendo el texto bíblico, y todo ese impulso traductor desde Wycliffe a Tyndale y otros más. El mismo Lutero hizo que hubiese un mayor entendimiento del pensamiento bíblico, de cómo los escritores bíblicos pensaban. En ese sentido, entonces, es que podemos hablar de teología bíblica en el rastreo del pensamiento de los autores bíblicos. Johann Philipp Gabler, por allá por el 1700, es el que desarrolla la idea de una teología de carácter histórico y expone lo que los escritores sagrados creían de los asuntos divinos. De nuevo, en oposición a la teología dogmática, que es de carácter didáctico, y enseña lo que un teólogo en particular, con una cierta filosofía específica y racional, expresaba acerca de los asuntos divinos. Entonces, eso, claro, de acuerdo con su edad, con su tiempo, un lugar o distintivo específico y otras influencias. Poniendo todo eso en síntesis, la teología bíblica lo que intenta hacer es determinar cuál es la cosmovisión de los autores bíblicos en torno a su propuesta de lo que se refiere a Dios. Esa es una parte. Otra cosa que intenta hacer es crear un modelo bíblico o tratar de rastrear el modelo que la propia Biblia utiliza para expresar el accionar de Dios. Mientras que la teología sistemática siempre parte de lo que Dios es, la teología bíblica parte de lo que Dios hace, porque lo que intenta es describir lo que la historia de Dios. La estructura clásica de la teología bíblica es creación, caída, redención, consumación. E intenta ver todo el modelo bíblico en esa estructura. Dentro de la teología evangélica han habido varias propuestas. Está el dispensacionalismo, está la teología del pacto, y en los últimos años ambos extremos han dado planteamientos más de centro, como el dispensacionalismo progresivo, el dispensacionalismo histórico, o dentro de la teología pactual sería el pactualismo progresivo y el modelo epigenético. En las denominaciones tradicionales, como sería el luteranismo, ellos tienen un enfoque de ley y gracia. Con todo esto, lo que se intenta es dar un modelo de la información de la Biblia, de cómo Dios ha desarrollado toda su plan de salvación con la humanidad, su intervención en cada aspecto. Y la Biblia se mira como una especie de cristalización de lo que Dios hizo y por ende también de anuncio de lo que Dios hará. Eso es más o menos lo que
nos invita a pensar la teología bíblica. Es un estudio riquísimo, porque eso tú tienes que verlo de diferentes enfoques, porque hay autores que toman un libro en particular de la Biblia y hablan de la teología en el libro de Romanos. Otros autores son de un enfoque más amplio y hablan de una teología del Antiguo Testamento o una teología del Nuevo Testamento. Y otros, como es el caso de Brevard Childs y Gerhardus Voss, intentan hacer una teología tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, viendo cómo ambos testamentos son correspondientes y viendo la continuidad y la discontinuidad en uh, en la historia sagrada. Claro, eso tiene todo un desarrollo. Wolfgang Pannenberg, por ejemplo, Oscar Kuhlmann con su Heilsgeschichte, es decir, historia sagrada, y así por el estilo. Es un estudio maravilloso. A mí me fascina el estudio de la teología bíblica, pero tengo mi amante que es la teología sistemática, entonces a veces no sé por cuál decidir. Wow. No, a mí todo esto me hace pensar, y creo que es una confirmación de que realmente todo cristiano, toda organización, toda denominación tiene implícitamente ambas teologías, la teología Sí, sistemática y la teología bíblica, ¿verdad? Y exacto. este ejercicio teológico es justamente lo que da fundamento, argumentación y también solidifica todas estas ramas que tenemos eclesiales, por así decirlo. Entonces, yo siempre decía algo, una persona que quiere defender su fe, tú me corriges, pero yo siempre digo, una persona que quiere defender su fe, en este caso un apologista, y creo que todos llegamos a ser apologistas en algún lugar, en algún tiempo y en algún espacio. Todos llegamos a ser apologistas, porque muchas, como dice la palabra, el Señor dice que estemos siempre preparados para defender con mansedumbre a todo aquel que demande razón alguna de nuestra fe. Entonces, dice que vamos a estar en un espacio donde tengamos que defender nuestra fe. Entonces, el tener estas herramientas de la teología bíblica, la teología sistemática, y bueno, vamos a ir tocando en otros programas otra clase de teología, creo que confirma mi teoría de que una persona que quiere defender su fe sin estar preparada con estos fundamentos, pues va a terminar fracasando. Y hay algo mucho peor, hay muchos que se Hay un dicen apologista, apologistas. Adelante. disculpa, hay un apologista famoso, no quiero decir su nombre, pero es muy famoso, uno de los más grandes que hay. Que él dice que si tú quieres defender tu fe, estudia mucha filosofía. Entonces, él descuidó su teología y precisamente los debates que ha perdido han sido cuando lo introducen en el debate teológico. Para que tú veas, y es uno de los más famosos, es uno de los más influyentes incluso, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica. Entonces, creo que su enfoque se ha visto la debilidad cuando lo mete en el terreno de la teología. Eso es para corroborar lo que dices. En otro ámbito, yo creo que entre la exégesis y la teología sistemática está la teología bíblica. Es como el puente que comunica los datos exegéticos con la sistematización explicativa, con ese diálogo que tenemos que tener con la cultura, con nuestra cultura. El puente es la teología bíblica. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la idea de los últimos tiempos. Los cristianos que vivieron en el Nuevo Testamento, en el periodo comprendido del Nuevo Testamento, tenían la plena conciencia de que estaban en los últimos días. En ese periodo de tiempo que la Biblia refiere a los últimos días. Y es exactamente el mismo periodo de tiempo que se extiende hasta nuestros días. O sea, desde que comenzó el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, empezó el reloj profético de los últimos tiempos.
Y eso nos crea a nosotros un puente en el cual podemos interactuar con nuestra cultura desde esa perspectiva. Otra cosa es que el posmodernismo de nuestros días, nosotros podemos dar una respuesta contundente desde la narrativa y desde nuestra cosmovisión nutrida de una teología bíblica. Y esa respuesta tiene que estar estructurada y esa estructura se la da a la teología sistemática. Entonces, lejos de ver una oposición entre estas dos disciplinas, yo lo que veo es que un buen cristiano intenta tener o sacar y aprovechar lo mejor de ambas disciplinas para poder ser más holístico. Sí, eso sería lo que tendría que decir en ese sentido. Sí, yo pienso que, bueno, cualquier apologista o alguien que se cree apologista y quiere ser apologista, realmente estaría totalmente perdido sin estas bases teológicas, ¿no? Porque Así son es. muchas más ramas. Y es cierto, en este tiempo nos estamos enfrentando a un mundo postmoderno. Y es más allá. Es más, podemos decir que estamos en el tiempo de post-deconstrucción, ¿no? Sí, a mí me gusta Ya, cómo lo llama Lipovetsky, tiempos hipermodernos. wow. Vivimos en la época de la hipermodernidad y ya con el advenimiento de las tecnologías de inteligencia artificial, ya creo que deberíamos de cambiar el nombre y hablar de una nueva época eh, con otras características y así por el estilo. El mundo va demasiado rápido. Sí, definitivamente sí. Y bueno, yo realmente pienso que cualquier apologista que no tiene un método de estudio teológico, y esto no es la primera vez que lo digo, tuve la oportunidad de dar un webinar sobre investigación teológica, y Oh, cualquier apologista o cualquier cristiano que no tenga método de estudio teológico y se crea apologista, realmente termina siendo un charlatán. Y nosotros podemos ver así eso en las es. redes sociales. Encontramos un montón de herejías, de malas interpretaciones, de abusos de la interpretación. Encontramos todo eso justamente por esta falta, como tú dices, de un conocimiento teológico, empezando por lo que Y, es tan, y tan simple y básico lamentablemente, como, sí. lamentablemente hay grupos dentro del grupo, por ejemplo, de los judaizantes, de los de raíces hebreas, que han tomado la lamentable ignorancia de cierto grupo y de cierta denominación y han hecho estragos dentro de esa denominación, precisamente por su debilidad en los estudios teológicos. Y veo Y que peligroso. doctrinas cardinales y fundamentales como son la Trinidad, la deidad de Jesucristo, han sido erosionadas por este movimiento que ni siquiera va a las raíces de nuestra fe y tampoco es hebreo. Así que es triste. Es triste. Y bueno, la palabra del Señor dice, la verdad la hallará. ¿Y qué es el ejercicio realmente de buscar? ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces creo Así que es. nuestra verdad revelada está en la palabra de Dios. O Entonces, ¿dónde Jesús, tenemos que buscar esa verdad? sí, Jesús en Juan 17, orando al Padre, le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es, Eh, la y palabra. yo, a mí me gusta mucho lo que decía mi coordinador de la carrera de teología en la UNEF, en la Universidad Nacional Evangélica, que fue donde hice mi licenciatura. Eh, Él decía que el señor Freddy Peña, un pastor genial, una mente brillante y un corazón pastoral genial, él decía que toda iglesia que tenga un joven o una persona que esté estudiando teología debería sentirse privilegiada y debería de cuidar a ese hermano. Ah, y yo suscribo completamente a lo que dice, a lo que decía mi coordinador en ese sentido. Y estoy hablando de un pastor pentecostal. El señor Freddy Peña es pentecostal, pero hasta la taza.
pero tiene una mente y ah, un corazón teológico impresionante, es lo que quiero decir. Bueno, Angie, tal vez para ir entrando un poco en la recta final, vamos a sintetizar lo que dijimos. La teología sistemática nos va a ayudar a entender lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y la teología bíblica La teología sistemática nos enseña mucho lo que, sí, siempre parte de lo que Dios es. de lo Y que en Dios ese es, sentido, perdón. la teología sistemática intenta explicar a la cultura los datos bíblicos. Intenta entrar en ese diálogo. Por eso me gusta mucho la ilustración de Richard Pratt. La teología sistemática es un espejo de donde la luz de la Biblia refleja lo que ella dice acerca de mí. Mientras que la teología bíblica es una ventana de donde yo puedo ver todo el paisaje, todo el panorama de la Biblia. Ahí es donde está la cuestión. Wow. Esa Creo sería que es, la síntesis más breve que pudiéramos dar en ese sentido, porque la teología bíblica se centra en lo que Dios hace. muy bien, gracias, gracias. Sí, yo ya estaba empezando al revés. Muchas gracias, Angie. Pero es cierto y realmente es necesario. Justamente por eso te decía, en mi experiencia personal, el estudio de la teología a mí me ayudó a fundamentar más mi fe y a tener una fe más sólida. Y estoy segura que muchos de los que nos están acompañando aquí también, ¿no? Entonces, creo que es algo muy necesario, como tú lo dices, es algo muy importante en la vida del cristiano y realmente no hay que tenerle miedo. Y estamos realmente enfrentando un mundo donde ahora ya no hay una verdad absoluta para el mundo, pero nosotros tenemos una verdad absoluta y tenemos métodos, argumentación, tenemos fundamentos sólidos para demostrar esa verdad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros tenemos esta falta de preparación teológica y de una buena teología? Esa es una pregunta que creo que todo cristiano debería hacerse, ¿no? Así es, así es. Y como te decía, para la persona que reniega del estudio teológico y lo ve como innecesario o eh, poco productivo, yo le recomendaría que sea coherente y cuando vaya al médico no pida credenciales. Cuando quiera inscribir su hijo, que no pregunte por las credenciales y el intrusismo de un posible profesor que no tenga título. Entonces, a menos que la instrucción en la Biblia sea menos importante que la instrucción secular. O la salud de tu cuerpo, tú entiendas que sea más importante que la salud de tu espíritu y de tu alma. En ese sentido, entonces, yo creo que ya debemos de ir superando esas inmadureces en el mundo de nuestra iglesia para comenzar a ver el estudio teológico como un ejercicio espiritual. Estudiar teología es espiritual. Definitivamente, definitivamente. La verdad que nos ayuda bastante, como tú nos estabas hablando de la teología sistemática y la teología bíblica, yo solo veo métodos donde nosotros podemos profundizar más en nuestro conocimiento de Dios. Y por ende, ese conocimiento de Dios nos va a llevar a una mejor relación con Dios, Así ¿no? es, Fundamentando aún más nuestra fe. así Entonces, es. ¿qué nos podrías recomendar para la profundización de la teología sistemática y bíblica en cuanto a una buena bibliografía, por ejemplo? Aquí Lo tenemos primero, muchos primero, estudiantes de la universidad. lo primero que les voy a decir es inscríbanse en un programa de teología. Eso es lo primero. Y luego, entonces, si ya estás inscrito, entonces, algo que a mí me ayudó mucho es una cierta facilidad que tengo de autogestionar mi aprendizaje. El que quiere estudiar teología debe de entender que si no desarrollas un hambre por la lectura, no serás un buen teólogo. Para esto hay que leer.
Hay que leer más que un abogado y un médico juntos, porque todo el trabajo teológico es hecho en base a la escritura. Eso es por esa parte. Lo segundo, intenta aprender inglés. Toda la buena teología está en inglés. Así Wow. que si quieres mantenerte al tanto, si quieres mantenerte orientado en los últimos avances, aprende inglés. Ahora bien, ya directamente con la materia, dependiendo de tus intereses, si tú ves que en tu desarrollo en la carrera se te da bien la exégesis, comienza a emprender los idiomas bíblicos. Puede ser el texto programado de Irene Fulkes, que es el griego del Nuevo Testamento, o griego para Sancho. Me gusta más griego para Sancho porque fueron personas de habla hispana que redactaron ese manual para aprender el griego del Nuevo Testamento. En cuanto al hebreo, puede ser Manual de Hebreo Bíblico de Moisés Chávez, que creo que ya casi no aparece. Pero también está el Manual de Hebreo para principiantes de William Stanford Lazor, que ese puede que aparezca. Son todos textos que te ayudan en los idiomas bíblicos. En cuanto a exégesis per se, hacia una teología exegética de Walter Kaiser, te puede ayudar bastante. Y así por el estilo. Hay otros más modernos, puede ser hermenéutica, interpretación bíblica protestante de Bernard Ram, es un texto fundamental. Interpretando la Biblia junto a la gran tradición, ese es muy bueno. La hermenéutica de los escritores bíblicos de Abner Chu, genial, simplemente genial, un libro genial. Ya en cuanto a teologías sistemáticas, puede ser el clásico de Grudem, es un libro seminal e importante. Hay otros trabajos hoy por hoy, pero ese de Grudem sigue siendo básico, es muy explicativo, amplio, bueno, robusto. Teología sistemática de McCormick, también muy bueno. Joel Beeke, en todos sus tomos, tú puedes conseguirlo. Estoy pensando otra más. Si puedes conseguirte la teología sistemática de Norman Geisler, también. Para conocimiento de la postura católico-romana, te recomendaría el trabajo de James Orr, puede ser. Luding Ott, perdón. Luding Ott, lo confundí. Luding Ott, su tratado de dogmática, con eso tú puedes conocer muy bien la posición católica. En cuanto a apologética, consíguete hacia una filosofía y cosmovisión cristiana de William Lane Craig, Fe razonable del mismo autor, Defender la fe de Sproul, y así por el estilo. Son libros que ayudan bastante. En cuanto a teología bíblica, trata de conseguirte Evangelio y Reino de Graham y Wordsworthy. Te va a ayudar bastante. El señor Hamilton, James Hamilton, escribió una introducción a la teología bíblica que te puede ayudar bastante. Después, y ya esto es para los que sean un poquito más aventajados, pueden conseguirse Entendiendo bien el huerto de Barcelos, Richard Barcelos. Trabajo impresionante. En ese sentido también Gerhardus Voss, su teología del Antiguo y Nuevo Testamento. Gerhardus Voss también escribió una teología sistemática impresionante, genial. Así que con eso yo creo que ya es un panorama bibliográfico que te puede ayudar bastante. Lo di así porque yo también soy bibliotecario, entonces tengo 2 o 3 libros en la mente que te pueden ayudar.
Muchas gracias, Juanji, por todas sus recomendaciones, por este programa que hemos tenido un panorama. Y a todos los que nos están escuchando y a la comunidad universitaria, les digo que vamos a tener mucho más. Estamos en un ciclo de dar un panorama, pero pronto y esperamos tenerte de vuelta, querido Juanji, para ir profundizando, porque la teología sistemática tiene muchas ramas, ¿no? Así es. Tenemos que ver las doctrinas principales, la teología bíblica también, y todos los que están ahora escuchándonos y toda la comunidad universitaria que tal vez nos va a ver también en diferido, estén atentos porque vamos a profundizar más estos temas. Que este panorama general te anime a ti a tener el hambre de poder estudiar más, profundizar más y no te preocupes. Este estudio no es que no es que la mucha letra va a matar el espíritu, no. Al contrario, va a Estos nutrir tu estudios, espíritu. exacto, vamos a nutrir el espíritu y vamos a empezar a generar un pensamiento analítico, crítico y vamos a ir fortaleciendo más nuestra fe a partir de estos estudios. Bueno, Así tomo es. lo que tú dijiste, Juanji. A todos aquellos que quieren profundizar y estudiar más, inscríbanse en un programa teológico y aquí las puertas de la Universidad Udabol y de la carrera de liderazgo pastoral están abiertas para todo aquel que quiere profundizar más en esta teología y, por supuesto, como les decíamos, para poder fortalecer más su fe y hacer de la teología y el estudio teológico un ejercicio espiritual. Recordemos que estamos enfrentando tiempos, como nos decía Juanji, ultramodernos, que se nos va a demandar más y necesitamos estar preparados. Incluso la Así misma es. palabra nos demanda que estemos preparados para defender nuestra fe ante todo aquel que demande razón alguna y esperanza de la que hay en nosotros. Así Así que es. los animamos y claro que sí, vamos a seguir haciendo las conferencias por todas las plataformas de la Universidad Udabol. Estamos empezando este ciclo y esperamos que te haya gustado mucho el estar presente aquí y gracias, hermano Juanji, por habernos acompañado y tal vez unas palabras de aliento, unas palabras de despedida para todos aquellos que nos han escuchado, tanto la comunidad universitaria como aquellos seguidores de la carrera de liderazgo pastoral y también algunos amigos que hemos tenido que nos han estado saludando. Un saludo a todos aquellos también. Entonces ya Qué vamos bueno. cerrando nuestro programa. Recuerda que la fe utiliza un lenguaje razonable. La fe utiliza un lenguaje entendible. La fe utiliza la razón para expresarse y para explicarse. Así que no le temas a poder estructurar mejor tu fe. A mí me gusta como John Stott dice que creer también es pensar. En ese sentido, mi recomendación es a que ama a Dios con toda tu mente. Ámalo. Haz que tu razón esté al servicio de Dios. Y para eso está este estudio, el estudio de la teología. Así que emprende una buena carrera, traza este sendero hacia un conocimiento más profundo. Y recordando siempre, y esto me lo dijo un evangelista, mi amigo, mi hermano, Luis Fernández. Él me dijo cuando empecé la carrera lo siguiente: Juanji, te estoy hablando de un evangelista aquí en República Dominicana que alrededor de más de 1 millón de personas ha alcanzado con el evangelio. Y él me dijo: oye, Juan, cuando tú entres a la carrera, métete en toda la profundidad posible. Navega por todos los misterios impresionantes, pero nunca te olvides de la sencillez del evangelio. Eres un pecador y Cristo un salvador. Entrégate a Él siempre. Ese es el mensaje más fundamental y poderoso que puede existir. Así que Muchas gracias nuevamente y esperamos tenerte pronto y poder expandir más este nuevo sector eh, pro, que está siendo auspiciado por la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad Udabol. Gracias por así es. habernos acompañado en este espacio donde queremos fortalecer más el conocimiento teológico a partir de también lo académico por nuestros estudiantes y por todos aquellos que nos están siguiendo y sobre todo para llevar a cabo y con toda responsabilidad y conciencia la comisión del Señor, la Sí, gran y comisión. Ese es nuestro objetivo. ojalá que la próxima sea ya en Bolivia.
Dios mediante, Dios mediante. Y muchas gracias por habernos acompañado a todos los que han estado presentes en este vivo y a todos los que van a verlo en diferido. Así que ya saben, es una responsabilidad del cristiano poder prepararnos en todas estas áreas. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos la próxima semana. Nos estará acompañando el profesor Néstor Díaz, el teólogo Responde, tocando otro tema interesante. Así que no se pueden perder el próximo capítulo porque vamos a estar hablando de la teología histórica. Así que vamos a ir profundizando cada vez más. Todos los sábados a las 9 de la noche, hora Bolivia, y a todos aquellos que nos están acompañando desde otras partes del mundo y de Latinoamérica, bueno, pues ahí solo calculan la hora y ven. Gracias a Dios, con Juanji tenemos la misma hora con República Dominicana, así que fue fácil poder coordinar. Así que ya saben, todos los sábados a las 21:00 vamos a tener este sector auspiciado por la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad Udabol, Razón y Fe. Los esperamos a todos. Que Dios los bendiga. Gracias, Juanji, y gracias a Bye, bye, un todos. placer.